Pues queremos hablar un poco hoy sobre lo que es la iglesia misional. Es un término quizás nuevo para algunas personas. Tenemos amigos, hermanos en Cristo que han escrito artículos, incluso libros sobre ese tema. Y pues estudiamos hace unas semanas Hechos 4, preparando un sermón basado en ese pasaje, y observaste algunos principios o quizás unas marcas de lo que es la iglesia misional, unas marcas basadas en ese pasaje. No sé si quieres recordarnos un poco de lo que se trata. Sí, claro. Pues mira, es este pasaje como dices tú, Hechos 4, Hechos 3 y 4 de hecho, donde Pedro y Juan entran al templo. Ellos acaban de recibir al Espíritu el día de Pentecostés, entran al templo, ahí hay un cojo, ellos lo sanan y aprovechan la oportunidad para predicar el Evangelio, y de hecho eso lo mencionamos en uno de nuestros videos pasados. Y mientras que están predicando el Evangelio, todavía ni siquiera pueden terminar de predicar cuando llegan los sacerdotes, llega el jefe de la guardia del templo, llegan los saduceos. Están muy enojados de que ellos están predicando el Evangelio. Entonces los arrestan, y como dice ahí que como ya era de noche, pues los meten a la cárcel. Entonces ellos están en la cárcel, aunque incluso a pesar de eso muchas personas se convierten. Y después son presentados delante del concilio. Ahí igualmente Pedro da otro mensaje del Evangelio. Los amenazan para que ya no prediquen el Evangelio, pero ellos dicen, tenemos que obedecer a Dios, vamos a seguir predicando. Y después vemos cómo ellos regresan, ¿ven? Capítulo 4, versículo 23, se nos dice animados, cómo ellos regresan animados, regresan con los hermanos, con los discípulos, y ellos comienzan a orar, ¿no? Entonces, me gustó que preparamos este mensaje para predicarlo. Me gusta que lo preparamos juntos, porque creo que los dos pues encontramos... Observamos diferentes cosas. Claro, observamos verdades distintas. Entonces yo veo aquí, basado en nuestra conversación, yo veo aquí cinco marcas de lo que sería la iglesia misional. Y obviamente, como dices tú, o sea, muchas personas han puesto sus propias marcas y definiciones. Y creo que yo personalmente estoy de acuerdo con muchas de ellas. Entonces esto no estoy tratando como de poner algo nuevo completamente, sino que a lo mejor... equivocados todos ustedes y esto es lo correcto, ¿no? Claro, estamos diciendo eso. Únicamente lo que quiero decir es que aquí en este pasaje vemos esas marcas de la iglesia misional, las vemos en acción, ¿verdad? Los vemos a ellos funcionando como una iglesia misional. Entonces, es como un retrato, claro, de la vida diaria o de un momento en la vida diaria de la iglesia primitiva, que es una iglesia misional, una iglesia que está participando en la misión de Dios. Así es. Entonces, las 5 cosas que veo es, número 1, veo que ellos tienen un entendimiento y tienen fe en la soberanía de Dios. También veo que ellos se dedican continuamente a la oración. También veo que son llenos del Espíritu Santo. Además, se dedican a la predicación del Evangelio con valor. Predican el Evangelio con valentía, con confianza. Y por último, vemos que tienen todas las cosas en común, ¿verdad? Y esto obviamente lo vemos en el capítulo 4, entre los versículos 23 hasta el final del capítulo. Entonces, pues, creo que a lo mejor podemos hablar un poquito más de esas marcas, ¿no? Como, por ejemplo, la primera, ellos entendían y tenían fe en la soberanía de Dios, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos puedes decir tú de esa marca? Pues, estoy de acuerdo, o sea, están orando, Señor soberano, y toda su oración, notamos que está basada en esa realidad, en esa creencia que ellos tienen de que Dios es soberano, que Él es el creador de los cielos, de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos. Dios hizo todo, es el dueño de todos, es el ser supremo del universo, ¿verdad? El amo de todo. Y eso realmente impacta la manera que ellos oran. Y no solamente
manera de orar no solamente los conduce hacia la oración, sino también determina las peticiones que hacen. Están orando por valentía y porque ellos tienen una fe firme en la soberanía de Dios. Me gusta también como citan ahí el Salmo 2 y hablan, creo que es como en el versículo 25, dice, y el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles o las naciones? Y los pueblos tramaron cosas vanas. Y luego dice que se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Y notamos esa palabra ahí, que ellos tramaron cosas vanas, o sea, fueron amenazas vacías, porque Dios está en su misión, Dios está logrando sus propósitos, Dios es soberano, ¿verdad? Él está avanzando su reino y no lo pueden detener. Y ellos tienen esa fe de que las amenazas, la oposición que están enfrentando, todo está en vano. O sea, ellos no van a poder parar lo que Dios está haciendo, no van a poder detener el avance del reino de Dios. Eso nos conduce hacia la oración con fervor, con ganas, con fe que Dios va a contestar. Y vemos que Dios los contesta. Ellos piden a Dios por valentía para seguir proclamando el Evangelio. Dios los contesta, son llenos del Espíritu Santo y empiezan a predicar aún más con valentía, con valor, proclamando el nombre de Jesucristo. Sí, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, no podríamos predicar el Evangelio. O sea, no hay otra explicación para que unas personas que sean amenazadas, o sea, solo imagínate cómo Pedro y Juan estaban delante del concilio, y este era el mismo concilio que había condenado a Jesucristo a muerte. O sea, imagínate estar delante del mismo concilio donde tu Señor, tu Maestro, fue asesinado. Entonces, la única explicación posible de su valentía, de cómo predicaban el Evangelio con valentía, era que estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, de la misma forma, si nosotros queremos ser una iglesia misional efectiva, tenemos que creer en la soberanía de Dios, orar creyendo en esa soberanía de Dios, y ser llenos del Espíritu Santo. Y obviamente pues eso es un regalo de Dios, ¿verdad? Es algo que Él nos da en su misericordia para seguir avanzando su misión. Y esa convicción de que Dios está soberanamente avanzando su misión realmente nos impulsa hacia vivir un estilo de vida que requiere depender en el Espíritu Santo, que requiere fe, que nos lanza hacia situaciones donde hay oposición, donde hay necesidad, donde hay sacrificio, ¿verdad? Y es una vida imposible de vivir sin el Espíritu Santo. Y tristemente hay a veces esa tendencia de decir, no, queremos experimentar la presencia de Dios como en la adoración. Y no estoy diciendo que no debemos buscar a Dios en la alabanza, pero a veces el enfoque está completamente allí, en alzar las manos y tener algo como bonito en el fuego en el corazón y todo eso. Y eso es casi todo el enfoque de lo que es la presencia de Dios. Pero vamos a experimentar mucho más la presencia de Dios cuando estamos viviendo en obediencia a su comisión. La gran comisión de ir y hacer discípulos. Esa es la misión de Dios. Eso es de lo que se trata la iglesia misional, de ser obedientes al mandamiento de Jesucristo de ir y hacer discípulos de las naciones. Y dice al final de Mateo 28, ¿verdad? Y yo estaré con ustedes. Ahí está la presencia de Dios. Vamos a conocerlo, experimentarlo más en medio de la misión. Sí, o sea, por ejemplo, incluso aquí mismo, ¿no? En el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y se sintieron muy bien, tuvieron un calor en su corazón y regresaron a sus casas muy felices. ¿Eso dice? No, ¿verdad? Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valor, la palabra de Dios. ¿Verdad? El resultado de que fueran llenos del Espíritu Santo era que predicaban el Evangelio con valor, con denuedo. Entonces, obviamente, esa es una marca de la iglesia misional. Es una iglesia
evangelista, es una iglesia que se dedica a avanzar la misión de Dios, a proclamar el reino de Dios. Sí, el evangelio del reino, ¿verdad? Y tienen que también, tenemos que tener esa proclamación. No se trata solo de vivir en comunidad, tenemos el enfoque ahí al final del pasaje, como ellos compartían todo, como había esa comunión entre ellos, de vivir como familia, que es esencial, que es muy importante, y así el mundo ve un vistazo del reino venidero entre la iglesia, entre las comunidades o las expresiones más pequeñas de la iglesia, pero ellos también predican y hablan sobre Jesucristo. Y creo que sí, algunas personas pueden tener un concepto erróneo de que una iglesia misional es una iglesia que se dedica a servir, a proyectos comunitarios o cosas así. Y obviamente está incluido eso de ver qué son las necesidades de nuestra comunidad, cómo podemos ser las manos y los pies de Jesucristo en este ambiente, en este contexto donde nos encontramos, donde Dios nos ha colocado. Pero además de eso, si de verdad somos una iglesia misional, vamos a proclamar el Evangelio, empezar conversaciones sobre Jesucristo. Sí. La cosmovisión que nosotros tenemos, que es una cosmovisión bíblica, siempre va a conducir hacia un choque con las creencias y las convicciones del mundo. Y si estamos tratando de evitar eso, pensando, bueno, deseamos que las personas les caigamos bien, sí. Todo, realmente no estamos siendo fieles a ser una iglesia que viva en la misión de Dios, una iglesia misional. Claro, o sea, incluso es una contradicción el quererle caer bien a todos cuando vemos aquí en este pasaje que ellos acababan de salir de la cárcel y estaban orando porque las naciones se están rebelando contra Dios, ¿verdad? Algo que me gusta mucho es cómo todo esto fluye del entendimiento que tenían de la soberanía de Dios. O sea, ellos oraban porque sabían que Dios es soberano. Predicaban el Evangelio porque sabían que Dios es soberano. Estaban llenos del Espíritu Santo por la soberanía de Dios. Y tenían todas las cosas en común porque sabían que a Dios le pertenecen todas las cosas, ¿verdad? Dios es el creador de todo, Él es el dueño de todo. Entonces, cuando yo entiendo que Dios está por encima de todo y tiene control de todo y todo le pertenece a Él a final de cuentas, entonces eso me va a hacer una persona generosa, ¿verdad? Voy a decir, bueno, esto realmente no es mío, lo voy a compartir con mi iglesia, con mi comunidad. Y entonces me gusta mucho cómo todo fluye de su entendimiento de la soberanía de Dios, de quién es Dios. Sí, amén.